Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este lugar. Vamos a dar comienzo a esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a rogarle al Señor que nos dé gracia, nos dé entendimiento, nos dé revelación de su palabra. We thank everyone for coming here today. It is the 21st of December, 2025, and we're going to pray today that God will give us understanding, that God will give us grace and revelation into His Word. We pray by the presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit in this place that we will actually look into and delve into the Word of God, and that we may be able to find in it the insights that God wants us to have in regards to the Word and His will. Vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes de eso vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que nos das de venir a este lugar, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, leer tu palabra, oírla, entenderla y también, Dios mío, a su vez poder también comenzar a dar fruto. Te rogamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos sea guiando y dirigiendo nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro entendimiento para conocer, Dios mío, tu revelación, para conocer los misterios de Dios y conocer aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre del glorioso Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos llegando a lo que es el final del año 2025, siendo este el día domingo 21 de diciembre del año 2025, y hemos estado a través de todo este año, en alguna forma u otra, hablando de lo espiritual, hablando de lo que es el retorno, de donde deducimos la palabra retorno. La palabra es shub, es el retorno a Dios, es el retorno a las cosas de Dios, es el retorno a buscar al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle entre tanto que Él está cercano. Este es el año del retorno, es una oportunidad que Dios nos ha dado para buscarle, para retornar a Él, para retornar a aquellas cosas que en algún momento a lo mejor hicimos y que dejamos de hacer. También ha sido una oportunidad para que otros puedan volver. Amén. Y esa invitación está todavía en pie para aquellos que en alguna forma están distanciados, desligados del cuerpo de Cristo, desligados de la obra de Dios, y no porque estén en alguna iglesia, en otro lado, están caminando, están trabajando, están recibiendo entendimiento de las cosas de Dios, porque la palabra de Dios no se predica en todos lados. Hoy día estamos viendo una necesidad de agua y de pan, y es una necesidad del agua espiritual y del pan espiritual, no una necesidad de lo material, sino de lo espiritual. Y vienen tiempos donde va a haber una necesidad del agua y del pan, va a haber una necesidad de aquello que es espiritual, que no se da en todos lados, pero gracias a Dios, no porque seamos mejores, sino porque por la gracia de Dios hoy día podemos estar recibiendo cosas que ojo no vio ni oído ni han subido en corazón de hombre. Son cosas que Dios las revela por su Espíritu Santo, si es que queremos oír al Espíritu de Dios. Y hoy día vamos a seguir con la temática de las facetas o las etapas del cristiano, sabiendo que ya nos queda este domingo, y el próximo domingo es el último domingo que nos damos cita acá, 28 de diciembre, para tener un domingo de acción de gracias, donde la idea es que todos en alguna forma participemos y podamos también compartir qué es lo que Dios ha hecho con nosotros durante este año. Amén. Por eso de que nos damos cita el próximo domingo 28 de diciembre. No acostumbramos a hacerlo el 28, pero obviamente como no es el último domingo del año, creo que es importante que podamos acudir y estar acá para poder darle gracias a Dios por el año que ha transcurrido. Amén. A través de debilidades, enfermedades, luchas, desafíos, el Señor nos ha traído hasta este punto, y la próxima semana yo personalmente quiero darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mí, por la gracia de Dios, y también espero de que usted también esté dispuesto a venir a darle gracias al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado hablando acerca
de las 3 etapas del cristiano y estuvimos hablando de lo que es el camino, la verdad y la vida. Y lo hemos estado hablando a fondo ya en varias oportunidades y a través de los 3, 4 años que hemos estado hablando de este tema, Dios nos ha dado la oportunidad de entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y eso está enmarcado, por así decirlo, en el tabernáculo, porque el tabernáculo tiene el atrio, tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo. Y es por eso de que Jesucristo es la puerta, Él es el camino para después comenzar a conocer la verdad, el camino que se manifiesta en el atrio, en el patio del tabernáculo, para después incursionar en el lugar santo que es la verdad, donde comenzamos a conocer la verdad del Señor y también podemos llegar a un paso de entrar a la presencia de Dios, que es en el lugar santísimo. Y la idea es de que vayamos entrando y caminando hacia lo que podríamos decir y determinar como la herencia. Y nos hemos circunscrito a lo que es estas 3 etapas, el camino, la verdad y la vida. Amén. Y también eso se manifiesta en ver el reino de Dios, en entrar en el reino de Dios y heredar el reino de Dios. Ahora podemos hablar de ver, de entrar y de heredar, pero tenemos que entender qué es lo que podemos nosotros hacer con la gracia de Dios, no por nuestras propias fuerzas, sino con la gracia de Dios de poder comenzar a entrar. Y después de comenzar a entrar, comenzar a ver qué cosas nos llevan a lo que es heredar el reino de Dios. No se olvide de que cuando el Señor vuelve, y vuelve en su segunda venida manifestada donde todo ojo le verá, porque hay 2 facetas de la segunda venida de Cristo. Una es en secreto para buscar a su iglesia y la otra es en público donde todo ojo le verá. Eso es lo que hemos entendido por las Escrituras y algo que muchos hoy día carecen de conocimiento porque nunca se les ha dado el deseo de entrar o el hambre y la sed. Y rogamos a Dios que nos siga dando un espíritu de gracia y un espíritu de oración, un espíritu de hambre y sed de Él y de su palabra para que podamos entender y podamos llevar a la práctica. El que oye y entiende, ese da fruto. Así de que debemos oír, debemos entender, debemos escudriñar. Y ahí vamos a ver de que el panorama del reino de los cielos o el reino de Dios se extiende y se expande en una forma amplia hasta el punto de que nosotros ahora comenzamos a entender cosas que no entendíamos. Comenzamos a ver cosas que no veíamos antes. Pero todo comienza, como lo hemos dicho, y nos circunscribimos a lo que es el ver, entrar y el heredar. Cosas que un día hablando con un hermano que es pastor, es bien humilde, pero también tiene un título de doctor en teología, y la verdad es que él lo único que conocía eran las etapas de ver y entrar. Y cuando comenzamos a predicar esto en un servicio en línea, en el cual él me invitó, me dijo, ahora entiendo. Así que esto no depende de aquellos que tienen un doctorado en divinidad y en teología, esto depende de la revelación del Espíritu de Dios. Amén, que nos va dando entendimiento y es por una vía que es la vía del Espíritu de Dios, que es el canal que Dios que usa, el canal del Espíritu Santo, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Los 5 canales que Dios usa, o la mano de Dios, o los 5 dedos de Dios. Amén. Que son los dones, que son los domas que el Señor ha regalado a la iglesia, los ministerios, de los cuales hoy día se rechazan prácticamente 3 o 4 de estos ministerios, y el único ministerio que queda en pie es el del pastor. Y aún así el ministerio de pastor es rechazado por muchos porque todos dicen yo tengo la verdad también. ¿Qué me viene a enseñar el pastor? ¿Qué me viene a decir de la vida y de la experiencia que yo tengo? Y eso es una arrogancia de la cual no podemos nosotros jactarnos, porque eso es entrar en arrogancia con Dios, y dice la palabra que Dios al arrogante lo mira de lejos. Así de que aquel que cree entender muchas veces no entiende. Y esto no es del que quiere ni del que corre, sino del cual Dios tiene misericordia.
Esto no es de aquel que se dice que tiene y tiene conocimiento y estudio y entendimiento, sino es de aquel a quien Dios ha escogido y ha llamado para que pueda ser un canal por el cual se vierta lo que es la revelación. Y podamos nosotros desvelar la ceguera de nuestros ojos y podamos entender. Por esa razón de que los hijos de Dios debemos ser como niños. No ser niños en el entendimiento, sino ser niños en la malicia y en la arrogancia. En todo lo que es malo, ser como niños. Porque el niño de estas cosas nada entiende de lo que es ser arrogante, de lo que es jactarse, sino que el niño es inocente, es humilde. Y esas son cosas importantes para lo que nosotros tenemos que saber y también practicar para que podamos entrar, ser como niños. El Señor dijo, si ustedes no son como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ahora, una clarificación en respecto de lo que es entrar en el reino de los cielos. Si una persona no está entrando en el reino de los cielos, eso no significa que no es salvo. Amén. Para que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos de que una persona, no entro en el reino, entonces no soy salvo. No, uno es salvo por medio de la fe. Amén. Recibió a Cristo como su Señor y Salvador y es salvo. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar y heredar. El vínculo entre ver el reino de Dios y heredar el reino de Dios es entrar en el reino. Y muchos de los que no entran en el reino y no heredan, esos se pierden el galardón y la recompensa que Dios tiene para aquellos que han entrado y para aquellos que comienzan a heredar. Hay muchos que van a ser salvos, pero no van a entrar en el reino. No van a heredar el reino. Una persona que no entra en el reino y una persona que no hereda en el reino no significa que no sea salvo. Porque ese es el mal entendimiento, porque muchos dicen, no, entonces hay que entrar y hay que heredar para poder ser salvo. No, la salvación es por la fe. ¿Usted creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Se arrepintió de sus pecados? Dice la palabra que usted es salvo. Amén. El que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces, la salvación es una cosa y entrar en el reino es otra. Y heredar el reino es otra también. Por esa razón de que si estamos hablando de estas cosas, tenemos que empezar a examinar qué es lo que es entrar y después más adelante qué es lo que es heredar. Porque de otra manera vamos a retener un mensaje muy básico, muy simple y solamente vamos a limitarnos a ver el reino de Dios. ¿Es necesario nacer de nuevo para qué? Para que puedas ver. Y cuando uno está viendo el reino de Dios, ya está comenzando a caminar por aquellas cosas que son espirituales. Ya no está comenzando a vivir por lo natural, sino viendo las cosas que no se ve. Eso es lo que es ver el reino de Dios, comenzar a ver lo que no se ve. Lo que antes no veía, ahora lo estoy viendo por los ojos del Espíritu, por los ojos espirituales, porque he nacido de nuevo. Por esa razón de que una persona que no conoce a Cristo no puede ver el reino, no puede ver las cosas espirituales o celestiales. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo significa nacer de arriba, nacer del Padre de los cielos. Él es el que nos da a nosotros nuestro nacimiento. Yo no sé si usted tuvo algún voz y voto en el nacer. ¿Hay alguien acá que dijo, yo quiero nacer y quiero tener este apellido, quiero tener esta familia? No, usted nació. No fue voluntad suya de haber nacido. Amén. En lo espiritual es igual, no es voluntad suya haber nacido, es voluntad de Dios. Dios lo hizo nacer a usted. Cuando usted estaba muerto en sus delitos, en sus pecados, Dios lo hizo nacer. Somos nacidos de arriba, somos nacidos de Dios. Vemos el reino, pero una cosa es ver el reino y otra cosa es heredar el reino. Y entre el ver y el heredar está un vínculo que los ata a los dos, que se llama el entrar en el reino. Y nosotros, al comenzar a indagar en la palabra del Señor, a comenzar a leer la Biblia, a comenzar a leer la palabra de Dios, y no solamente leerla, sino examinarla, escudriñarla, entenderla, porque muchos se circunscriben a lo que es leer la Biblia y ahí se quedan. Hoy día leí un pasaje, qué lindo el pasaje, me tocó, pero ¿de qué manera usted entendió lo que está detrás, lo espiritual? ¿Por qué? Porque si usted no está entendiendo, usted no va a dar fruto.
Si usted no está entendiendo, usted no está entrando en el reino de los cielos. Ahora, hay una frase que hemos explicado ya muchos años atrás, que es el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Qué diferencia hay? Y lo explicamos de esta manera. El reino de los cielos es un término que se usaba en el Evangelio de Mateo por el simple hecho de que a los judíos de entonces no se les permitía pronunciar el nombre de Dios, el nombre Yahweh. Entonces, para no decir el reino de Yahweh, porque era muy, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál es la palabra que estoy pensando? Era muy santo el nombre de Dios que ellos no... Entonces, la audiencia que tenía Mateo eran judíos y es por esa razón de que cuando el Evangelio de Mateo se escribió a la audiencia judía. Entonces, él tenía que hablar del reino de los cielos. Amén. Pero después usted ve en los otros evangelios donde se menciona el reino de Dios, porque ya se está hablando de otra audiencia, una audiencia a lo mejor podríamos decir gentil. Y es por esa razón de la diferencia de estos dos términos, pero no son diferentes. Se diferencian por el simple hecho que había una audiencia diferente. Entonces, como permiso a los judíos, porque por su tradición y por su religión, ellos tenían el nombre de Dios como muy sagrado, como muy santo, ellos no lo pronunciaban. Por eso de que se menciona en esos evangelios el reino de los cielos. Pero en otro evangelio se menciona el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora se está hablando con los gentiles y con otras razas que realmente no tienen esa limitación, no tienen eso de que el nombre de Dios es sagrado, entonces por esa razón de que no vamos a oír el evangelio. Amén. Por esa razón de que vemos que hay en ciertos evangelios está establecido el reino de Dios y en otros evangelios el reino de los cielos. Es lo mismo. Solamente de que el reino de los cielos es una frase dicha para cierta audiencia y el reino de Dios es una frase y una sentencia dicha para otra audiencia. Eso lo explicamos ya hace tanto tiempo atrás, pero es bueno volverlo a recordar para que no nos confundamos qué significa el reino de los cielos y qué significa el reino de Dios. Es lo mismo. Amén. Pero ahora lo que quiero hacer es entrar en aquello que hemos estado ya hablando ya hace algún tiempo, que es entrando al reino de Dios. Al nacer de nuevo, usted vio el reino de Dios. Hemos estado, al nacer de nuevo, somos salvos. Estamos viendo el reino de Dios. Pero el reino de Dios lo vemos y lo entendemos muchas veces con un raciocinio natural. Por esa razón de que cuando hablamos de la etapa de ver el reino de Dios, estamos hablando del atrio donde nos pega el sol natural, del entendimiento, por así decirlo. Hay un entendimiento natural. Aquellos que entran en el lugar santo ya tienen otro tipo de entendimiento y revelación. Es un entendimiento y revelación por la luz del candelabro. Es una revelación de lo alto. ¿Por qué? Porque el fuego que encendía el candelabro, que alumbraba el lugar santo, era un fuego que venía de arriba. Cuando se sacrificaba el cordero o el animal afuera y se exponía y con la sangre se santificaba todo lo que es el tabernáculo, el fuego que descendía de Dios para poder consumir ese sacrificio, después lo coleccionaban los levitas y los sacerdotes y usaban ese fuego que había venido expresamente de los cielos a consumir el holocausto. Ese fuego se mantenía encendido para poder encender el candelabro. Era un fuego que había venido de arriba, era un fuego celestial. Amén. Por esa razón de que cuando uno comienza a entrar en el lugar santo, comienza a entrar a la luz de un fuego celestial, no un fuego natural. Cuando se estaba apagando el fuego, los hijos de Aarón quisieron encender fuego de su propia forma. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que ahí fueron muertos instantáneamente. ¿Por qué? Porque quisieron encender el candelabro con un fuego extraño. Entonces, aquí hay una enseñanza en respecto de lo extraño. Lo extraño no puede mezclarse con lo de Dios. Por esa razón de que el énfasis era de mantener el fuego que había descendido del cielo para consumir el holocausto en el atrio. Ese fuego tenía que mantenerse encendido para después usarse para lo que es encender el candelabro. Entonces, de ahí deducimos que al entrar al lugar santo, nosotros caminamos por la revelación y la luz que ha venido de arriba.
No una luz que cada uno acá tiene por causa de un colegio teológico, un colegio bíblico, sino una luz y revelación. Por esa razón de que cuando oramos debemos orar de que el locutor, aquel que está predicando, enseñando la palabra de Dios, tenga revelación de arriba, tenga iluminación, tenga la luz, tenga el fuego de arriba, porque va a poder hablar lo que es de Dios. Amén. Y que el Señor nos santifique. Se acuerde de que Isaías dice que era un hombre de labios inmundos porque habían visto al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, al santo de los santos. Y dice la palabra que uno de los serafines vino con un carbón encendido y tocó sus labios. ¿Un carbón encendido en qué? En el fuego de Dios. Amén. Para santificar, para que este hombre pudiese hablar. Y muchas veces nosotros podemos ser gente de labios inmundos y de corazón inmundo. Y muchas veces nosotros tenemos que orar. Orar por el pastor, orar por el ministro. No limitarnos a acusarlo de ser, como decíamos la semana pasada, una persona sucia o inmunda. No se olvide que Dios hasta lo inmundo usa para santificar otras cosas. De otra manera, ¿qué le pasó al leproso Naamán? ¿Dónde fue limpio? ¿En los ríos limpios y puros de Damasco o fue en el río sucio de Jordán? Entonces, no se engaña a sí mismo pensando de que no, es que Dios tiene que usar vasos santos. Sí, eso es lo ideal. Pero a veces los vasos no están tan santos y limpios como debería ser. A veces los vasos no tienen todo el entendimiento que Dios deseara que tuviesen para poder ministrar y dar revelación a la iglesia. Pero son vasos de todas maneras que Dios usa. Y no porque usted los considere sucios o contaminados o inmundos, Dios no los use, Dios los usa. Los usa para sacar la lepra suya. Así como usó el río sucio de Jordán, porque cuando Naamán vio, se disgustó y dijo, ya este río sucio y cochino vengo acá. Allá en mi país tengo ríos mejores, ¿para qué me vengo acá? Pero Dios a través de un río sucio le quitó la lepra a Naamán. Y Dios, por más que usted pueda pensar diferente, Dios a través de vasos imperfectos, o llámelos como usted los llame, sucios e inmundos, Dios le va a quitar la lepra a usted. ¿Cuál es la lepra? El pecado, por medio de la palabra de Dios. Por eso que dele gracias a Dios y ore para que el vaso que está predicando y enseñando sea más limpio, sea más puro. Porque todos podemos tener esas situaciones que Dios está trabajando en nosotros para que seamos vasos de honra. Amén. Y el vaso tendría que ser limpio. Eso es lo lógico. Pero no todos estamos en una misma altura, en un mismo caminar y estamos siendo procesados, como le decíamos acerca de Job. ¿Se acuerda que hablábamos de Job? De que era un hombre que el Señor dijo que es un hombre justo. El Señor llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Job todavía tenía problemas. El Señor llama a Pedro, lo llama Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca que es Cristo voy a edificar mi iglesia. A ti se te dio la revelación y era Pedro, pero era arena, porque después este mismo Pedro negó al Señor. ¿Era perfecto? No, era un vaso imperfecto. Pero sí el Señor lo estaba procesando y sí el Señor tiene misericordia de nosotros porque nos está cambiando y nos está procesando. Así que nunca usted deseche algo porque dicen, no, es que este vaso no es como debiera ser. Porque ¿quién es usted para ponerse en calidad de juez y juzgar? Usted no es nadie, por esa razón de que no debemos andar juzgando a los demás, sino orando cuando vemos debilidades y cuando vemos fallas en los hermanos. Y usted que es más, usted que está firme, usted que es manso y humilde, usted restaure al que está caído. El Señor nos llamó a eso. Pero muchas veces nos ponemos en calidad de jueces y comenzamos a apuntar. Amén. Bueno, no sé cómo llegué a eso, a ese tema, pero de todas maneras estamos hablando de lo que es ver el reino de Dios. Y para esto necesito nacer de nuevo. We are talking about seeing the kingdom of God, and to do that we need to be born again. Born from above. Being born again means being born from above, born from the Father of heaven, from the Father of spirits. El Padre de los Espíritus nos hizo nacer de nuevo. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Estábamos muertos y Él nos hizo nacer de nuevo. We were dead
in our sins and our trespasses, and he made us alive again. Y estuvimos viendo acá lo que es el tabernáculo y comenzamos a considerar que el tabernáculo daba acceso a la presencia de Dios y tenía 3 entradas que revelan a Jesús como la entrada, como la puerta a la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father but by me. There is no other means to get to God, nor the saints, nor the Virgin Mary, nor Muhammad, nor Buddha, or any of these other gods and other deities that people have actually thought up. It's only through Jesus Christ, the Son of God. Jesus is the way, the truth, and the life. And we all know that, but we need to remind ourselves of the fact that there is no other way, because today the church is being bombarded by many belief systems, and many people are entangling themselves and mixing themselves with those movements that we call the ecumenical movement, where different religions come together. Estamos viendo la deformación de la iglesia por medio de lo que es la mezcla en este movimiento ecuménico que lo lidera la Iglesia Católica, y donde están los budistas, los aborígenes, los musulmanes, y todas estas diferentes religiones, y solamente hay un solo camino, y el camino es Cristo. No hay otra forma de llegar al Señor. Y que los judíos rechacen al Mesías es pérdida de ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino. Que los musulmanes acepten a Mahoma y rechacen a Cristo es pérdida de ellos. Aun cuando ellos creen y conocen que Cristo tuvo un nacimiento virginal y que Jesucristo era un profeta y que ellos reconocen que es el Hijo de Dios, en alguna forma ellos tienen escrito en su libro, lo que es el Corán, tienen escrito acerca de Jesucristo, acerca de Moisés, acerca de Abraham y todos estos patriarcas que están descritos en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Islam llegó a ser una religión y comenzó un movimiento en años 600 después de Cristo. Así de que el cristianismo es mucho más antiguo que el movimiento islámico. Y el movimiento islámico tiene el Corán, un libro lleno de errores y de decepciones y de engaños. Pero muchos hoy día siguen el islamismo sin entender, sin tener un conocimiento, un entendimiento. El entendimiento, el conocimiento para conocer a Dios, el Padre, es llegar por medio de Jesucristo el Señor. Así es de que cuando vemos el tabernáculo, comenzamos a ver la puerta del atrio que lleva por nombre el camino, y esta se compone de 4 postes, figura de los 4 evangelios, y Jesucristo dijo, yo soy el camino. Por medio de los evangelios, el Señor comenzó a establecer la buena nueva de salvación. Después viene la puerta del lugar santo que lleva por nombre la verdad, y esta se compone de 5 postes que son simbólicos de los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, verso 11, que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Son las 5 postes de gracia que daban acceso al lugar santo. You know, in the first instance, when you look at the tabernacle, you looked at the outer court, and the outer court consisted of 4 doorposts that gave way into the outer court, and the 4 doorposts are symbolic of the Gospels, the 4 Gospels of the Lord Jesus Christ, the 4 Gospels of the New Testament. And then we move on to the next place that people would, the priest would go into, which was the holy place, and that consisted of 5 doorposts. And those 5 doorposts are symbolic of the 5 fivefold ministry giftings that we find in Ephesians 4:11. And then in the Holy of Holies, we would find 4 doorposts, and they are representative of the 4 beings
that we see in the book of Revelations, in the book of Ezekiel, the book of Isaiah, the seraphim that cry out day and night, holy, holy, holy is the Lord God of hosts. And therefore, when we find in the Holy of Holies, we find those four beings, living beings. Cuando entramos al lugar santísimo, encontramos que hay 4 postes. Y los 4 postes que dan al lugar santísimo son representativos de lo que es los 4 seres vivientes. Amén. Y para poder nosotros heredar el reino, tenemos que llegar a esa estatura de vivientes y más allá de ser vivientes. Amén. Y nosotros los que somos vivientes, dice el apóstol Pablo, dice que el Señor va a venir y nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Los que tenemos la vida de Dios, eso es lo que es ser un ser viviente. To be a living being means to have the life of God. And when you have the life of God, you are in the very presence of God. And we need to arrive at the height of those living beings and go further. We've talked about that, about the 4 living beings and what that means in our lives. Hemos hablado en otro momento, en otra ocasión, acerca de los seres vivientes y de los de aquellos seres vivientes que tenían cualidades. ¿Se acuerda? We talked about the watchers. Los vigilantes, ¿se acuerda que hablábamos de vigilante? A estatura de viviente, después viene otra estatura, amén, hasta llegar a ser los vigilantes, y eso lo vemos en el libro de Daniel. Entonces, lo estuvimos viendo en otra oportunidad, por esa razón de que tenemos que volver nuevamente a repasar, a recordarnos de aquellas cosas, porque esas son simbólicas y también mensajes y enseñanzas que nos dan a conocer del lugar santísimo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Es porque para allá vamos caminando para la heredad. We are walking towards an inheritance. And the inheritance is in the Holy of Holies. That's where you need to arrive at. Remember, we talked about the sower being in the outer court, the athlete being in the holy place, and the soldier being in the Holy of Holies. Hablábamos de el sembrador estando en el atrio, el atleta estando en el lugar santo y el soldado en el lugar santísimo. Y para allá vamos para ser soldados. Para allá vamos para tener una herencia. Estamos de camino hacia la herencia. We are walking towards that inheritance. Y para poder llegar a la herencia, tenemos que entender de que cuando el Señor dijo, y se acuerda que hablábamos en Apocalipsis que el Señor viene con aquellos que son llamados, escogidos y son fieles. Tenemos que entender lo que es la fidelidad y qué es lo que es ser fiel para poder completar lo que es las etapas de ser llamados, a ser escogidos, a ser fieles, de ser salvo, de entrar en el reino y de heredar el reino. So we need to understand to be able to complete the phases that we've got in front of us, which is to be a sower, an athlete, and a soldier, which is to be seeing the kingdom, entering into the kingdom, and inheriting the kingdom of God, which is to be called, which is to be chosen, and which is to be faithful. And so, as a pastor, as a minister, we need to preach and minister to you what we need to do to be faithful, so that we may end up achieving that, and we may be the ones that come back with the Lord to reign for 1,000 years. Para que podamos nosotros estar del lado del Señor y ser los llamados, los escogidos y los fieles, tenemos que entender qué tenemos que hacer nosotros para tener fidelidad en nuestra vida. La fidelidad es sumamente importante porque los fieles son los que vienen con el Señor Jesucristo. Esos fieles han sido escogidos y esos fieles fueron llamados. Todos somos llamados, pero pocos son los escogidos y aún más pocos son los que se mantienen y permanecen fieles. Many are called, few are chosen, and even fewer remain faithful. And we are interested in arriving and achieving the status of faithfulness. Tenemos que llegar a tener el estatus de ser fieles, porque los que son llamados, escogidos y fieles vienen a reinar con el Señor a la tierra. Those who are called, chosen, and faithful, they come to reign with Jesus when he comes back to earth. Amén. Entonces, ahora, considerando el tabernáculo, estamos viendo que aquí están las 3
facetas de lo que es ver, entrar y heredar. As we consider the tabernacle, we are looking at the three stages of seeing the kingdom, of entering into the kingdom and inheriting the kingdom of God. And Jesus said, you must be born again, otherwise you cannot see the kingdom of God. And then he said, you must be born again of the water and of the Spirit, otherwise you cannot enter into the kingdom of God. And then Paul extends that and says, you need to cleanse yourself of all these things so that you may inherit the kingdom of God. Because no thief, no idolater, no fornicator or adulterer will inherit the kingdom of God. And so we find that there are things that we need to do and things that we need to avoid that we may be the called, the chosen, and the faithful. Para ser los que ven el reino, los que entran en el reino y heredan el reino, tenemos que ver las cualidades y tenemos que tener estas cosas, porque cuando hablamos de ver, entrar y heredar, muchas veces dejamos ahí y los hermanos dicen, bueno, no sé qué es lo que tengo que hacer para entrar en el reino, no sé qué es lo que tengo que hacer para ser fiel y ser un heredero. Y la persona cree y dicen, es que yo por la fe ya tengo todas esas cosas, porque es fácil hacerlo así. Es la respuesta más fácil. It's the easiest answer of all, to say, you know what, I'm saved, I believed in Jesus Christ, and that's all I need to be able to be born again, to be able to see the kingdom, to be able to enter into the kingdom, and to be able to inherit the kingdom. Well, it's not as simple, and it's not as easy as you would like it to be. Otherwise, everyone out there would actually say to themselves, well, I'm saved because I believed in Jesus Christ, I did a 5-second prayer, and I'm seeing the kingdom, I'm entering the kingdom and inheriting the kingdom. There's qualifications, there's requirements. Hay requisitos y calificaciones porque este es un colador. Muchos son los llamados, y el Señor lo dijo, y pocos son los escogidos. There are many who are called, but few are chosen, and therefore there's a filtering process. It's not us that have placed it there. It's not religion or the denomination that's placed it there. It is the Word of God. And we must understand that which is in the Word of God. Entonces, en el atrio, muchos son los llamados. Note que en el atrio no hay cobertura, no hay cubierta. Las personas que están en el atrio no tienen ningún tipo de cubierta. Conocen todas las cosas con un raciocinio natural, con la luz del sol, como lo entendería cualquier ser humano que no es cristiano. You know, when you are called, you are born again, you are in the outer court. That means that you've got no covering. In other words, you understand everything by the normal natural light. In the outer court, there is no covering. The only covering that you see is in the holy place and the Holy of Holies. La cubierta solamente se manifiesta en el lugar santo y en el lugar santísimo. Hay muchos hoy día que viven y son salvos, pero entienden todo por la vía natural, por la luz del sol. Y eso lo hablamos en otro momento. Amén. Y todo lo que está debajo del sol, lo entienden por todo lo que está debajo del sol. They understand everything by what's under the sun. In other words, the book of Ecclesiastes. El libro de Eclesiastés es entender todo con un sentimiento y un raciocinio natural. Y como usted es salvo, otro que no es salvo también entiende lo mismo. También entiende lo mismo que usted. ¿Por qué? Porque entiende por el raciocinio natural. Pero después, cuando comenzamos a avanzar, vamos entrando al lugar santo y ahí ya comienza a haber una sombra, una cubierta. Y esto lo hablamos en otro momento, muchos años atrás. ¿Se acuerda que hablábamos de las diferentes cubiertas del tabernáculo? De las diferentes capas que habían, pieles con las que se cubrían el tabernáculo. There were different hides, animal hides that you would place. And I remember one of the specific ones being the hide of the badger. Hablábamos de una cubierta, de una piel específica que era la piel de este animalito que es enemigo de la serpiente. Se me escapa el nombre. En el inglés lo sé. En inglés se llama the badger, el tejón. Entonces el tejón es un enemigo natural de la serpiente. Y aquellos que están bajo la sombra y bajo la cubierta de la piel del tejón, están cubiertos de la serpiente. Por esa razón de que hay que entender estas cosas que son
Aquí usted las ve descritas en el libro del Éxodo, del Levítico, de Números, pero que tienen un simbolismo y tienen un significado espiritual. La piel de tejón es una de ellas, y esa piel de tejón nos habla de que estamos cubiertos contra lo que es la serpiente. Aquellos que han entrado en el lugar santo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y esos están cubiertos. Amén. Y aun cuando estemos cubiertos, es posible que seamos engañados. Y es posible que seamos gente tibia. Y el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Entonces hay que estar encendido con el fuego de Dios, hay que avanzar. Hay gente que entra acá y después se sale. There are people who enter into here and then they go out. Whereas our progression is to go into the kingdom and then to inherit the kingdom ultimately and never come out of there. Cuando uno entra al lugar santísimo, ya entra a heredar el reino de Dios y de ahí ya no sale más de la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros por la eternidad. Amén. Pero para llegar allá es un desafío de entrar a esta cubierta, a esta sombra. Cuando hablamos de sombra estamos hablando de cubierta. Cuando estamos hablando de sol estamos hablando de algo que es natural. Por esa razón de que los que entran en el lugar santo son pocos, son escogidos. Y los que van más allá, al lugar santísimo, son fieles. Estos también están cubiertos. Estos no serán engañados. Los que son escogidos pueden ser engañados. Y aún si es posible, los escogidos serán engañados, dijo el Señor. Así es de que hay un desafío para avanzar al lugar santísimo, para heredar el reino de Dios, para estar cubiertos, para ser llenos del Espíritu Santo, para ser llenos del amor de Dios. Amén. Y si estamos llenos del amor de Dios, los ríos no ahogan el amor de Dios, porque el amor de Dios es mucho más fuerte que cualquier río que venga en contra de nosotros. Por la multiplicación se puede enfriar el amor de los cristianos por Dios. Sí, el amor se puede enfriar. Dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y el amor de Dios solamente lo tienen los hijos de Dios. El amor de Dios solamente lo tienen los cristianos. The love of God, the agape love, only Christians have that. And that may grow and wax cold. And that's what we need to be careful to not let it grow cold. And therefore, we do that by moving forward to being faithful people. Avanzamos para que el amor no se nos enfríe por medio de dirigirnos hacia lo que es el lugar santísimo, de dirigirnos a lo que es ser fieles. Entonces tenemos que entender quiénes son los escogidos para poder luego comenzar a ver quiénes son los que son fieles. So we must understand what it is to be chosen, first of all, so that we can move forward to what it is to be being faithful. And the scriptures are very clear as to what those who are chosen are and what qualities they have. La escritura es bien clara en respecto de conocer quiénes son escogidos, quiénes son los que entran en el reino de Dios. Y también la escritura es bien clara en respecto de que quiénes tienen cualidades de fidelidad en ellos. Y es importante que entendamos eso para que podamos nosotros avanzar y ser herederos últimamente del reino de Dios. It's important for us to understand the character qualities of those who are chosen and those who are faithful, that we may inherit the kingdom of God. And like I said before, you may have been called and you are saved, but that doesn't mean that you will be partaker of those who enter into the kingdom and those who inherit the kingdom. Uno puede ser salvo y es salvo por medio de la fe, mediante la fe. Es parte de los llamados. Pero si no entra en el reino y si no tiene las cualidades de ser fiel, no va a poder heredar. ¿Significa que no es salvo? No, es salvo por medio de la fe. We are saved by faith. But it means that you miss out on those other things that are ahead of us, which are part of those who are chosen and those who are faithful. Muchos hoy día van a quedarse estancados en la calidad de ser llamados y se van a contentar con lo que es
la salvación, pero hay un desafío para poder ir más allá de ser llamados. Hay un desafío de ser escogidos y hay un desafío de ser y mantenernos fieles. There is a challenge to be more than just being called, to be more than just being saved. There is a challenge for you to go and enter into the kingdom that you may also later on be faithful and inherit the kingdom of God. And there's going to be rewards and crowns given to people. And you begin to understand why crowns and rewards are given to people. Usted comienza a entender por qué las coronas, los galardones van a ser dados, porque hay algunos que se van a esmerar por entrar en el reino y hay otros que se van a esmerar por heredar el reino. Unos se van a esmerar por tener calidad de escogidos y van a avanzar para tener calidad de gente fiel. Y la fidelidad es una situación difícil y es un desafío porque hay muchos que no son fieles. Hay muchos que no somos fieles. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos mantenernos y ser gente fiel. La fidelidad son cualidades y vamos a verlo en otro momento. Vamos a ver cuáles son las cualidades de una persona fiel. We're going to have to see the qualities of a faithful person because you want to know what is required of you, or your spiritual person, of the spiritual man in you, the spiritual woman in you, what's required of you so that you may be faithful. Because Jesus is coming back with those who are called, chosen, and faithful. Cristo vuelve a la tierra con aquellos que son llamados, escogidos y fieles. Entonces, ¿me interesa o no me interesa? Are we interested in understanding the qualities of those who are called, chosen, and faithful? We need to understand those things. Many people don't. Many people just remain in the outer court and they say, you know what, I'm saved. And that's it. But there is more to the kingdom of God than what you bargained for. Hay más de lo que nosotros podríamos entender y conocer en el reino de Dios. Y para eso vamos a tener que ser herederos del reino. Una persona que es heredera del reino de Dios, una persona que se mantiene fiel, es una persona que se le va a dar acceso a cosas que no se le va a dar a aquellos que solamente entraron o a aquellos que solamente fueron llamados. You know, those who end up inheriting the kingdom of God and remain faithful till the end and come back with Jesus as called, chosen, and faithful, those are going to have access to things, and God is going to give them access and privileges to those things that others will not. El Señor le va a dar privilegios y recompensa a unos y a otros no se las va a dar. Porque todos tenían la oportunidad, pero no todos quisieron. Everyone had the opportunity to advance from being called, to be chosen, and to inherit the kingdom of God, but not everyone wanted it. And it's up to you whether you want it or not. God is saying, here it is. I want people to inherit the kingdom of God. Why do we need to do that? We need to, first of all, be saved. We need to be born again. And the link between being saved and inheriting the kingdom is entering into the kingdom. And that's what we're going to talk about today. Vamos a hablar hoy día acerca de entrar en el reino, porque el entrar en el reino es el vínculo entre lo que es ser salvo y lo que es ser heredero. Amén. Las cualidades para ver, entrar y heredar. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesus said to them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. The way, the truth, and the life. The outer court, the holy place, and the holy of holies. El camino, la verdad y la vida, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál es el camino? Cuando uno nace de nuevo, comienza a entrar en el camino del Señor y comienza a ver el reino de Dios, comienza a ver las cosas con ojos espirituales. Puede ver las cosas que no se ven y comenzar a aceptar las cosas que no se ven. You begin to see those things that are not seen. So when you see the kingdom of God, you are seeing things that others cannot see. Cuando usted comienza a ver el reino de Dios, comienza a ver cosas que otros no han visto y que no pueden ver. Porque para poder ver, tienen que nacer de nuevo. To be able to see and to be able to look into the mysteries of the kingdom of God and look into the spiritual realm and the celestial kingdom of God, you need to be born from above. You need to be born again. You need to be saved. If you are not saved, if you are not born again, you cannot see the kingdom. So when you are born again, you are saved by faith. Cuando uno nace de nuevo, es salvo por la fe.
Pero después nos queda otro paso, avanzar más allá de ser salvo. There is another step next to being saved. We need to advance more than just now seeing the kingdom and being happy with seeing the kingdom. We need to also now enter the kingdom of God, and that means baptism in water and baptism in the Holy Spirit. Ser bautizados en agua y en el Espíritu de Dios. Y eso nos va dando una entrada a lo que es el reino de Dios. Para después dar el paso, a lo que es heredar el reino de Dios. Entonces, la verdad es la que nos lleva a entrar en el reino de Dios. Cuando usted entra al lugar santo, comienza a conocer la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Padre, la verdad del Espíritu Santo, la verdad del reino de Dios. Comienza a conocer verdades que nunca pudo haber conocido antes, porque ahora comienza a ver otra revelación. Es otra la luz que está en el lugar santo en oposición a lo que está en el atrio. There is another light that is in the holy place, different from what light is in the outer court. There's a natural light in the outer court, and there's a heavenly light in the holy place. The fire of God is lighting up your life that you may understand by revelation, by insight of the Holy Spirit, the kingdom of God. Cuando usted comienza a ver la palabra de Dios, comienza a entrar en el reino, comienza a entender por revelación de Dios, por revelación de su Espíritu y por la cubierta que tiene en el lugar santo, porque tiene una cubierta. You have a covering and you begin to walk by the light of God rather than by the natural light. Everyone else in the outer court, whether saved or not saved, walk by the natural light, by natural reasoning. That's the reason why the things that we've got are to be understood spiritually. And to do that, you need to enter into the holy place. If you remain outside like many Christians do, they understand everything by their natural senses, by the natural reasoning. And it's no different. And guess what? Out there in the world, there are people who reason better than what you do. Because they've read the philosophers, Socrates, and a whole bunch of Greek philosophers, and a whole bunch of other philosophers and writers out there. And they are better scholars than what you will ever be. Cuando usted comienza a ver en el mundo, hay gente que tiene un conocimiento mucho mayor y excelso que usted porque lee mucho. Lee a los filósofos, a Plato, a Sócrates y a todos estos escritores y filósofos griegos. Y esta gente tiene un conocimiento más excelso, más extenso que el que tiene usted. Pero cuando usted entra en el lugar santo, solamente los hijos de Dios comienzan a tener un entendimiento y tienen una revelación que otros no entienden, que otros no tienen. Hablaba con un doctor en astronomía. Es un colega que tenemos allá en el colegio donde enseño. Y estaba hablando con otro que es muy leído, que lee mucho a Platón y a Sócrates, y lee a todos estos filósofos. Y comenzaron a hablar de la Pascua porque este otro, mi colega, que es muy entendido en las letras naturales, comenzó a hablar de la reunión, la invitación que le habían hecho unos amigos judíos para lo que es una celebración de la Pascua, del Passover. Y este astrónomo, que es un doctor en astronomía, no es solamente no tiene una licenciatura, no tiene un degree, no tiene una maestría, un máster en astronomía, sino que tiene un PhD, un doctorado. Este hombre no entendía lo que es el Passover. Y el otro le decía, no, de que están con que el calendario lunar y el calendario solar y el calendario gregoriano y el calendario de Julio César. Y comenzaron a hablar acerca de esos. Entonces yo le dije, bueno, el Passover, la Pascua, tiene que ver con Cristo. Porque los judíos, cuando salieron de Egipto, tuvieron que sacrificar un cordero, pintar los dinteles de la puerta para que pudiesen salir, para que pudiesen ser cubiertos, porque venía un ángel que pasaba por encima. Me dijo, ahora entiendo, dijo. El ángel que pasaba por encima, Passover, yes. Y para nosotros pudiese ser algo muy simple, muy básico, pero para esta gente que no entiende, que no tiene un conocimiento de las cosas de Dios. Y le decía, después Jesucristo vino a ser el Cordero
Ese cordero que sacrificaron los judíos, los hebreos, antes de salir de Egipto, ahora es Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después el otro me salía, dale, con que el calendario lunar, entonces, bueno, dejémoslo ahí. Hay mucha gente que tiene conocimiento de muchas cosas, pero no tienen el conocimiento de Dios. Por eso le estoy diciendo de que estas cosas no son para todos, sino son para los hijos de Dios. Dios las reveló a nosotros porque para muchos son locura. Pero para nosotros, la gracia de Dios nos ha dado, nos ha quitado el velo para que podamos ver y entender. Amén, gloria al Señor. Entonces, el vínculo entre el ver y el heredar es poder entrar en el reino. Por eso que estamos hablando de entrar en el reino. Yo no puedo saltarme de ver el reino a heredar el reino a menos que primeramente entre en el reino. I cannot jump from being born again and seeing the kingdom to inheriting the kingdom unless I enter into the kingdom first of all. Por esa razón de que hoy día hay muchos que no tienen un entendimiento, creen de que la salvación es así por lo general y que tengo acceso a todo. You know what? Many understand salvation to be, you know what? I've got access to everything. Yes, but can you go into everything? No, you cannot. Because there's prerequisites. And to be able to inherit the kingdom of God, being saved and to inherit the kingdom, first of all, you need to enter. That's the link between seeing and inheriting. El vínculo entre ver y heredar el reino es entrar en el reino. Y aquí dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:9, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay cosas que debemos hacer para heredar el reino de Dios. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver, otra cosa es heredar, pero para poder tener el vínculo entre el ver y heredar, tengo que entrar. Para entrar en el reino de los cielos, ¿qué se requiere? What's required for us to enter into the kingdom of heaven or the kingdom of God? Se requiere de una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Your righteousness has to be superior and greater than the righteousness of the Pharisees. Otherwise, you will not enter into the kingdom of heaven. Usted no va a poder entrar al reino de los cielos si su justicia no es superior a la de los fariseos y de los levitas. Amén. ¿Qué dice acá en Mateo 5:20? Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. So the question begs to be asked, what kind of righteousness did the Pharisees and the scribes have? La pregunta que se merece preguntar es, ¿qué justicia tenían los fariseos y los escribas? ¿Cuál era la justicia que tenían ellos? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los escribas? ¿Qué es lo que es un escriba? Uno que escribe, uno que estudia y escribe, one who studies and writes down. Los escribas y los fariseos escudriñaban las escrituras. El Señor dice, examinen las escrituras porque parece que a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas testifican de mí. Entonces, ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Escudriñaban, examinaban, estudiaban las escrituras. Ellos escudriñaban las escrituras y nosotros tenemos que superar esa justicia. Si ellos se daban al estudio y al examen de las escrituras, ¿cuánto más usted? Pero ¿qué es lo que hacemos? Hoy día leí un verso de la Biblia y eso me bastó y me sobró. ¿Cuánta gente hoy día en la iglesia no estudia la palabra de Dios, no la escudriña? Porque una cosa es leerla y otra cosa es escudriñar. Escudriñar es examinar, es estudiar, es indagar, es explorar. You know, to look into the scriptures is to explore them, is to study them, is to analyze them. Is your righteousness, does it exceed the righteousness of the Pharisees or the scribes? If it doesn't, the Lord said, you will not enter into the kingdom. Si usted no tiene una justicia superior a la de los fariseos y de los escribas, ¿podrá usted entrar en el reino? ¿Qué dice el Señor?
Si la justicia de usted no supera a la de los fariseos y de los escribas, usted no va a entrar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que yo tengo que ir más allá de darme una leíta a la palabra de Dios, un pasajito por día. Tengo que estudiar, tengo que indagar, tengo que buscar la revelación, orar al Señor, ayunar al Señor y decirle, Señor, dame revelación y entendimiento. Porque esto no es solamente de leer la Biblia y leerse un versito y sacarlo del pan diario ese que tenemos muchas veces, sacamos un versículo, uy, qué lindo el versículo. Pero ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Que dé fruto. Pero muchas veces, podría decir, más del 50, el 60, el 70% de la cristiandad de hoy día no lee la Biblia. Y si no la lee, ¿cómo la va a estudiar? ¿Cómo la va a examinar? ¿Cómo la va a analizar? If people don't even read the Bible, how can you actually examine it and study it and understand it? And that is a challenge to you for next year, because this year is nearly done, for next year to sit down and start not only reading the scriptures, but also understanding what you read. Looking into what you read. Hay que entender, porque si su justicia no es mayor que la de los fariseos, usted no va. Eso no se lo digo yo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús se lo dijo, así de que no me eche la culpa a mí. Como dirían algunos pastores, no me eche la culpa a mí. Yo solamente vine aquí a darle el mensaje que el Señor dejó escrito 2000 años atrás. Que usted tiene que darse el esfuerzo de ir más allá, de tener un escudriñar, un explorar, un análisis, un examen de las Escrituras. No solamente contentarse con leer un pasajito y listo. Porque eso va a incrementar su fe. Y el justo por la fe vive. Amén. ¿La fe que viene de dónde? De la palabra de Dios. Entonces mi justicia tiene que aumentar. ¿Cómo aumenta mi justicia? Oyendo la palabra de Dios que me da fe para conocer, para entender, para escudriñar, para examinar, para ver los misterios de Dios. So you need to go further than just reading a passage of scripture a week or even every 2 weeks. I mean, it's incredible how a lot of us are not reading the Bible at all. And you don't even have to read the Bible these days. You can just put it on and it begins to dictate back to you. And in other words, you don't have to do anything more than just sit back and relax and listen to it and pray that God begin to reveal to you and start taking notes and start, digging into the scriptures. Hoy día tenemos los famosos celulares, las tabletas, que nos dictan y leen el párrafo para nosotros, así de que ni siquiera tenemos que estar leyendo. Pero sí tenemos que tener papel y lápiz para poder anotar y ver qué es lo que me está diciendo el Señor acá. ¿Cómo puedo yo entender esto? Y si no lo entiendo, le pregunto al pastor, le pregunto a los hermanos. Hermano, hoy estuve leyendo este verso que me interesó mucho, pero no sé qué entiende usted acerca de esto. Eso es comenzar a entender y a indagar, pero si no le doy interés y voy a la iglesia por la vida social, porque muchos hoy días para eso están, para la vida social. El Hijo de Dios tiene que indagar en la palabra de Dios, tiene que escudriñar las Escrituras, porque si la justicia suya no es mayor que la de los fariseos, ¿qué le va a pasar? Usted no va a entrar en el reino. If your righteousness is not greater and it does not exceed the Pharisees and the scribes, guess what? Jesus said, guess what? You're not going to even enter into the kingdom. Y si usted no entra en el reino, tampoco va a tener la oportunidad de heredar el reino. Fíjese, se lo vuelvo a repetir, no le estoy diciendo que usted no sea salvo. Lo que le estoy diciendo es de que usted se va a eliminar de recibir aquellas recompensas de aquellos que han entrado en el reino y aquellos que están avanzando a heredar el reino. Porque hay calificaciones de cristianos hoy día. Son los que son llamados, después son los que están escogidos, pero últimamente los que son llamados, escogidos y los que son fieles, esos que tienen esas tres cualidades son los que vienen a reinar con Cristo a la tierra. Those who have the three qualities, they've been called, they've been chosen, and they are faithful, they're the ones who are going to come back and reign with the Lord. Is the scripture making sense to you? I pray that it does make sense to you, that your righteousness needs to exceed that of the scribes and the Pharisees. La justicia nuestra tiene que superar, tiene que ir más arriba y más allá. Ahora no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Entonces podemos, diga el débil, fuerte soy. Bástate mi gracia, porque
Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, por la gracia de Dios voy a comenzar a no solamente leer la Biblia, por la gracia del Señor Jesucristo voy a tener el poder para poder entender, para poder indagar, para poder escudriñar. Porque si mi justicia no es mejor y mayor que la de los fariseos y de los escribas, no voy a entrar en el reino. Hay un desafío. There is a challenge from the Lord Jesus for you to enter into the kingdom. And that is for your righteousness to exceed that of the Pharisees and the scribes. Lo menos que deberíamos hacer es escudriñar y examinar la Biblia. No solamente leerla, sino que examinarla. The least that we can do is to study the Word of God. Not only just to read the Bible, but to study it. Aquí hay una laguna para muchos cristianos que solamente leen y algunos ni siquiera leen. La única lectura es cuando se la lee el pastor el día domingo en la reunión. The only time people get to listen and read the Word of God is because the pastor's made it so easy to put it up on the screen for you. Because throughout the week you have not even bothered to touch the Bible at all. A través de la semana en la casa tenemos 7, 8, 9, 10 Biblias y no leemos ninguna. Son guardapolvo. Están ahí juntando polvo, debajo del catre. Por esa razón de que la justicia nuestra tiene que ser mayor si vamos a entrar en el reino de los cielos. If we are to enter into the kingdom of heaven, your righteousness has to exceed that. You have to be a little bit more than a scribe and a Pharisee. But I'm not a doctor of the law. No one's saying that. God is saying that you're not a doctor of the law, you're the son of the kingdom of God. Usted es hijo e hija del reino de Dios. Y es por eso de que hay un desafío y hay un requisito que usted comience a entender el reino en el cual usted ha entrado. Si ha nacido del agua y del espíritu, usted ahora tiene que entender el reino en el cual ha entrado. So, reading and examining the scriptures is to understand the kingdom of God that you have entered into. It's as simple as that. ¿Usted quiere entrar al reino? No escucho muchos amenes. Do you want to enter into the kingdom of God? Do you want to inherit the kingdom of God? ¿Quiere entrar y heredar el reino de Dios? Usted tiene que superar la justicia de los fariseos. Examinad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué usted tiene que examinar las escrituras? Porque ahí está escrito quién es Jesucristo. ¿Quiere conocer a Cristo? Estudie las escrituras. You want to know Jesus? And people sing, I want to know Jesus. I want to know His will for me. And so forth. If you want to know Jesus Christ, you need to examine the scriptures. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. Are you interested in Jesus at all? ¿Está usted interesado en Cristo? ¿Interesado en saber quién es Él, quién es la vida eterna? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tiene que examinar las escrituras. Si su justicia no es mayor que la de los fariseos, usted no va a entrar. Yo no voy a entrar. Si es que mi justicia no es mayor que la de los fariseos y de los escribas. Por esa razón de que tenemos que animarnos a entrar en lo que es la revelación, animarnos a ir a la reunión, animarnos a ir a las cosas del Señor. Muchas veces comenzamos bien, comenzamos la carrera bien y la estamos terminando mal. Comenzamos bien el año y después estamos terminando el año de apenas. ¿Qué dice Mateo 23, 23? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? What was the righteousness of the Pharisees? What did they do? According to this, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice, and mercy and faith. So what did they do? What was their righteousness? ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Léalo.
Pagaban los diezmos. Y hoy día hay muchos cristianos que les cuesta pagar el diezmo, que le cuesta no pagar, dar el diezmo. Porque esto no es pagar, esto es dar. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay muchos que les cuesta dar el diezmo. Lo cuestionan porque leyeron en un sermoncito en el YouTube que el diezmo no es para el Nuevo Testamento, que el diezmo es para el Viejo Testamento. Pero si los fariseos diezmaban y usted no está diezmando, exacto, y ellos estaban bajo la ley. Yo que estoy bajo la gracia estoy haciendo menos. Entonces, ¿cuál es mi justicia? ¿Es mejor y mayor y superior que la de los fariseos? ¿Is my righteousness greater and superior to the scribes and the Pharisees? Oh, yes, but my righteousness is Jesus, and that's all I need. I don't need to tithe. But we're talking about those things that these people did. Estas cosas que hacían esta gente para considerarse justa. Bajo la ley, ellos pagaban el diezmo. Pero ahora que yo estoy bajo la gracia, creo que tendría que estar dando el 20, el 30 o el 40%, no el 10%. Amén. No estoy exigiéndole que usted vaya a pagar el 20 o el 30%. Lo único que estoy diciendo es de que bajo la ley se pagaba el diezmo y esa era la justicia de ellos. Ahora mi justicia, que es superior, tiene que ir más allá. De lo que es el diezmo, de lo que es la ofrenda, comenzará a ir más allá. Porque si mi justicia no es mayor que la de los fariseos y de los saduceos, de los escribas, entonces, ¿podré entrar en el reino? Will I enter the kingdom of God if my righteousness is not greater than theirs? So, when people come to you and say, oh yeah, well, tithing is for the Old Testament, you don't have to do anything here. Wait a minute. If my righteousness is not greater than the Pharisees, will I be able to enter? Yeah, but righteousness has got nothing to do with paying the tithe. Well, that's what they did. And it was right for them to do that. Notice that it wasn't the people, it was them who were paying it. Ve aquí que eran los escribas, los fariseos, que pagaban el diezmo. Amén. A ellos le diezmaban, pero ellos también daban el diezmo. ¿Y qué pasa de que ellos se limitaban a lo que es diezmar? Hay muchos cristianos hoy día que dicen, no, es que yo estoy diezmando. Y con eso se contentan. Pero hay que ir más allá, hay que hacer justicia, no ser una persona injusta. Porque hay muchos que se llaman cristianos, hay muchos que se llaman pastores hoy día y son injustos. Hay pastorcitos ahí que se nombraron a dedo, ellos mismos se nombraron. Y no han tenido un transcurso y una experiencia y esos son dueños de industrias y usted vea cómo maltratan a la gente que emplean. Y se lo digo porque esta es una realidad, no le estoy contando cuentos acá porque conozco de lo que estoy hablando, de aquellos que son injustos, que no hacen misericordia. Y se llaman pastores y ministros. La justicia de ellos no es mayor que la de los fariseos, no van a entrar en el reino. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, era pastor, echaba fuera demonios, hacía milagros, y yo diré, apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. No entraron en el reino y hay muchos que van a quedar afuera, porque para poder entrar en el reino hay que superar la justicia de los fariseos. To enter into the kingdom, you have to exceed the righteousness of the Pharisees. If the Pharisees did those things, guess what? You're going to have to exceed that. And Jesus said it clearly so that you may understand that you're not exempted now because you're under the grace of God. Bajo la gracia de Dios estamos exentos de esto, estamos exentos de todo, porque somos los preferidos de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, si la justicia de ustedes no supera a la de los fariseos, ustedes no van a entrar en el reino. You're not going to enter the kingdom of God if your righteousness does not exceed. Y para que la justicia de usted exceda a la de los fariseos, usted tiene que tener a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things in Jesus Christ who strengthens me. You have to have Jesus Christ, God's righteousness in you, that you may be able to tithe, that you may be able to give offerings, that you may be able to do more than what the Pharisees did. Tenemos que tener a Cristo en nosotros y vivir y ser consecuentes con
la vida cristiana con la vida que es en Cristo para poder tener una justicia mayor que la de los fariseos. Hay personas que se oponen a dar el diezmo, se ponen a ofrendar y se acomodan a las enseñanzas de todos aquellos que le digan, no, es que usted no tiene que diezmar. Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Debemos diezmar y ofrendar y no olvidarnos de que ahora caminamos en justicia y rectitud de hecho y de dicho. Somos gente de entrañable misericordia y gente que camina y actúa en la fe de la palabra de Dios. You are walking by the faith in the word of God. You are merciful to your in trials. You are merciful towards others. And you walk in the righteousness of God. Hay gente que se dice cristiana, pero es injusta en sus tratos con los demás. No tiene misericordia. Y encima de todo, duda de la palabra de Dios. Porque no hace ni vive su vida en base a la fe. Amén. Para entrar en el reino de los cielos se requiere de una justicia verdadera que procede de Dios por la fe. To enter into the kingdom of God, you require a righteousness that is true and proceeds from God through faith. Remember, righteousness proceeds from God and it's given to you by faith. And as you are walking by faith on the word of God and you're acting on the word of God daily, then you are walking in the righteousness of God. Cuando uno comienza a caminar por fe, caminando y actuando en la palabra de Dios a diario y entendiéndola, entonces la justicia de Dios es aplicada a usted. La justicia viene de Dios. No es la justicia propia suya. No es la justicia basada en la ley, es la justicia basada en la fe. La fe es la que habilita que la justicia de Dios venga a usted. El justo por la fe vivirá. The righteous shall live by faith. In other words, God wants to give you His righteousness. It can only happen by faith. It can only happen as you prepare yourself to examine, study the Word, and walk in the Word of God. La justicia que viene de Dios y que proviene de Dios solamente puede ocurrir y puede venir a nosotros por medio de caminar en la fe de Jesucristo, caminar en la fe de la palabra de Dios. Filipenses 3, versos 8 al 9. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él. ¿Cómo? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La justicia en la que caminamos es la justicia que viene de Dios. ¿Y cuándo viene la justicia de Dios a nosotros? Cuando usted se comienza a caminar en la fe, comienza a entender la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Comienza a caminar en ello y a entenderlo, entonces la justicia de Dios viene a usted. Yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Entonces, nuestra justicia viene de Dios cuando por la fe en la palabra de Dios creemos, hablamos y hacemos conforme a lo que está escrito. God's righteousness comes to you when you, by faith in the word of God, believe, speak, and do according to what which is written. Ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, podemos confiar que la justicia de Dios nos acompaña en nuestro diario vivir. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God, you can trust that the righteousness of God will accompany you in your daily life. So that the scriptures can be fulfilled.
the righteous shall live by faith. Para que se cumpla la escritura, el justo por la fe vivirá. Entonces se requiere de una justicia verdadera. La justicia verdadera proviene de Dios. La justicia falsa proviene del hombre. O proviene de aquellos que por sus propias obras y esfuerzos quieran caminar. Mi justicia viene cuando yo comienzo a meditar en la palabra de Dios y a creerle a Dios. Y a confiar en Dios. Y a actuar en la palabra de Dios. Ahí viene la justicia de Dios a mi vida. Y comienzo a caminar en la justicia del Señor. I begin to walk in the righteousness of God when I begin to read, examine, study, and put the Word of God into practice in my life. That's when God's righteousness, the true righteousness, comes to me. I cannot force myself to walk in righteousness unless that righteousness comes from God directly to me. And it can only be done by faith. Para entrar en el reino de los cielos se requiere caminar en la voluntad perfecta de Dios. To enter into the kingdom of God, you need to walk in the perfect will of God. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So what do we need to do to enter into the kingdom of heaven? You need to start doing the will of God. How can I do the will of God in my life? Well, you need to understand the dimensions of the will of God. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre tiene 3 dimensiones. La voluntad que es buena, la voluntad que es agradable y la voluntad que es perfecta. You know, the will of God has 3 dimensions. What is good, the good will of God or the good will, and what is the pleasant will of God or the acceptable will of God, and that which is perfect. Tiene 3 dimensiones la voluntad para que podamos llevarla a que sea la voluntad de Dios. Todos saben lo que es lo bueno que hay que hacer. Eso es un conocimiento natural, la voluntad buena. Pero después viene una voluntad que es agradable, que es la voluntad que está en el lugar santo. La voluntad buena está en el atrio, la voluntad agradable está en el lugar santo y la voluntad perfecta está en el lugar santísimo. The good will is in the outer court. The acceptable will of God is in the holy place, in the candlestick, the light of the Word of God, and then the third stage, which is the perfect will of God. Ahora, si usted lo ve acá, sigue leyendo el verso 22. Mateo 7:22. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Amén. Entonces hay muchos hoy día que se jactan de decir, es que yo soy pastor, es que yo soy ministro, es que yo profetizo, es que yo echo fuera demonios, es que yo hago milagros. Y el Señor dice, yo no los conocí. Yo solamente conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. I only know those who do the will of my Father in heaven. I know them, but I don't know you guys. And there are many who will, arrogantly say that they are casting out demons, that they are prophesying, that they are making miracles, doing miracles. And guess what? The Lord says, I do not know you. You workers of what? Of iniquity. There's an evil agenda behind them. Hay una agenda de iniquidad, de maldad detrás de ellos. Por esa razón de que hay que hacer la voluntad del Padre.
volviendo acá. Debemos considerar la voluntad que es buena, la voluntad que es agradable a Dios y la voluntad completa. We need to consider that which is good and that which is acceptable and perfect will of God. Three dimensions to the will of God. First off, it starts off with the good will of God, or the good will towards God and towards others. And then there's the acceptable will of God, and then there's the perfect one. La primera, todos la tienen, because, you know, when we, in business terms, we say, we got goodwill. In other words, we are in good stead with other people, in good standing with other people. That's goodwill. La buena voluntad de estar en un acuerdo con los demás, en una posición de ser honrosos, honorables. Esa es una buena voluntad, pero hay que ir más allá. Hay que ir a la voluntad de Dios, que es la voluntad agradable de Dios. Y después avanzar a lo que es la voluntad perfecta. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, dice Romanos 12:2, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. So we need to prove and we need to verify that which is the will of God. First of all, it begins with what is good, but then it gets better, because that's the perfect, or that's the acceptable and the pleasing will of God. And then it gets even better. That's the complete and mature will of God for your life. How do we do that? First of all, you stay away from the workings and the reasonings of the world and the way that the world does things. No os adaptéis a este mundo, and do not be conformed to this world. That's the first step in walking in the will of God. Para caminar en la voluntad de Dios, usted no se puede hacer amigo del mundo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No puede una persona que anda en el mundo y que anda haciendo tratos y negocios en el mundo y que ahora dice, no, es que yo voy a conocer la voluntad de Dios. No la va a conocer, se lo aseguro. Porque dijo el apóstol Pablo que no nos conformemos, no nos adaptemos a este mundo. O sea que saquemos nuestro pensamiento de las cosas, de cómo las hace el mundo. We need to move away from the way that people reason and do things in the world. And then you need to be transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind means renewing by the word of God. You begin to transform and change the way you think and do things. Cuando uno comienza a caminar en la palabra de Dios, comienza a renovarse y a comenzar a pensar diferente. Por eso que le dicen muchas veces que le hicieron un lavado de cerebro en la iglesia. Tu religión. La gente nos llama y nos dice, es que tu religión, ¿cuál es mi religión? ¿Cuál religión? A ver, y no saben qué responder. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando usted comienza a salirse de los esquemas del mundo y ya no adaptarse al mundo, cuando usted comienza a ser renovado y cambiado y transformado en la renovación de su mente, comienza a ser transformado, comienza a entender el reino de Dios, usted comienza ahora a ver qué es lo que es bueno, qué es lo que es agradable y después qué es lo que es perfecto. Vamos a ir concluyendo porque ya se nos acabó el tiempo. Amén. Siempre se nos acaba el tiempo. Dimensión. La dimensión de la voluntad buena. La palabra griega es agathos y el significado clave, la voluntad buena es buena por naturaleza. Lo que es bueno, lo que es una buena actitud. Cuando las personas dicen una buena actitud, esa es la buena voluntad. Una buena actitud que tiene la persona, un buen proceder. No es malicioso, tiene un buen proceder. Esa es la buena voluntad. Goodwill is to have a righteous process and a righteous attitude, but that's not enough. Dios la permite y la usa aun cuando no es ideal.
God uses the goodwill, but it's not ideal. And then we move on to the next one, which is the pleasing or the pleasant will of God. And the Greek word is euristos. La palabra griega es uarestos. Es placentera para Dios, ese es el significado clave. Y la aplicación espiritual, Dios la aprueba y la disfruta, aun cuando es parcial. Cuando usted comienza a dar el diezmo, la ofrenda, lo hace por fe, usted comienza a caminar en la perfecta o la agradable voluntad de Dios. Y un día lo hace y otro día o otra semana no lo hace porque vio en el YouTube que le decían de que el diezmo no es para hoy, entonces está en dos terrenos, está en dos aguas, está que sí, que no, entonces parcialmente está cumpliendo, pero está en alguna forma tratando de cumplir la voluntad que usted vio escrita y que un mentiroso, un falso vino y le dio vuelta la mentalidad para que usted comience a pensar diferente. No, ¿qué le estás dando tu diezmo al pastor? ¿Cómo? Mira, te sacáis la mugre, como podríamos decir vulgarmente, trabajando para que le des tu plata a otro. Y de ahí comienza la persona a escuchar otras voces y comienza esa voluntad agradable, la que comenzó a caminar, comienza a salir. Por eso que es parcial, porque de repente dejamos de hacerlo. Pero la voluntad que es perfecta es la palabra teleios, es completo, es maduro, sin carencia, no tiene falta de nada. Dios la diseñó desde el principio, es nuestra herencia, caminar en la voluntad perfecta de Dios, sin cavilar, sin dudar, sin pensar, ¿estaré haciéndolo bien o no? Porque una persona que hace así, no camina en fe, no camina confiando en la palabra del Señor. Amén. Para entrar en el reino de los cielos hay que volverse como niños. Y dijo, en verdad os digo que si no os convertís, no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. And said, assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Entonces la Biblia nos enseña que debemos ser inocentes como los niños. Los niños no son una amenaza. Muchas veces hay gente que anda buscando a los demás y lo ve como amenazas. No tenemos miedo de toparnos con un niño de 5 o de 3 años. ¿Tiene usted miedo de toparse con un niño de 3 años, a menos que el niño de 3 años venga y le dé una patada en las canillas? Pero el niño por lo general es inocente, es simple, es humilde. No guarda rencor. No es malicioso. Pero muchas veces hablamos cosas con malicia. Eso no es ser niño, eso es ser malicioso. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que debemos ser niños ¿en qué? En la malicia. Pero muchas veces como hermanos hablamos del hermano, de la hermana, del pastor y estamos hablando por detrás de ellos. ¿Sí o no? Eso es malicia. Eso no es ser como niños. Esa es la razón de que usted, si no es como un niño, no va a entrar en el reino de los cielos. Y el Señor se lo dijo acá. El niño camina sin malicia, sin rencor. Y puede enojarse por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, después se lo olvida. Si no, pregúntele a mi hijo cómo mi nieto hace con él. Le da su correctivo y después de 5 minutos el niño vuelve y ya está ahí abrazado al papá y dándole besos. No guarda rencor, pero muchos dicen, este se fue enojado conmigo, me ofendió y después ahora quiere que lo perdone. Bueno, se olvidó, es como niño. Y la gente como que le arde eso, de que no, es que yo no olvido. Perdono, pero no olvido. Eso no es ser niño. El niño en la malicia, el cristiano que es niño en la malicia, pero es maduro en su pensamiento. No guarda rencor. No guarda las ofensas. Hay muchos hoy día que guardan ofensas. Y se recuerdan de cosas que pasaron años atrás. Es que el pastor hizo esto y que el pastor hizo esto otro. Es que me echó de la iglesia. Puede que lo haya hecho
Puede que el pastor lo haya hecho. Y no solamente estoy hablando de mi persona, puede estar hablando de otros. Pero ¿qué pasa? Las personas eran inmaduras, estaban en un proceso. Lo importante de que la persona ahora haya aprendido y ahora diga, tengo que ser como un niño. Tengo que olvidarme de los rencores pasados, de las amarguras y de aquellas cosas que pasaron. Soy maduro en mi pensamiento, escojo y elijo olvidarme de esas cosas para que no me sigan hiriendo, ofendiendo. Porque es como abrir la llaga nuevamente. Uno tiene que ser como un niño. De otra manera no puede entrar en el reino de los cielos. Los niños no son buenos para engañar. Pero muchos de nosotros somos buenos para engañar y mentir. Los niños son bastante ingenuos y fallan en engañar a sus padres. Creen que van a engañar a sus padres, pero no se engañan. Jesús mismo fue humilde como un niño. No se preocupaba por su propio estatus. No andaba buscando brillar delante de los demás. Él no tenía que ser el centro de atención. Él no podía engañar y no tenía una presencia intimidante. Amén. Era como un niño el Señor. Por eso que dijo, si ustedes no son como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Hay que tener las características de un niño. La próxima vez que usted vea a un niño, mírelo o mírela y mírelo cuidadosamente. Y examínelo y examínela. Next time you see a child, 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old, examine them carefully. And you're going to be seeing what you need to be like. No se engañe, no es que ser niño en el pensamiento, es ser niño en la malicia. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. Brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to evil, be infants. But in your thinking, be adults. Otherwise, you will not enter into the kingdom of heaven. Mateo 19:23. Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Muchos leen este pasaje y ¿qué dicen? No va a ser salvo. ¿Quién dijo que eso significa eso? Cuando las personas leen ese pasaje, asumen de que el rico no va a ser salvo. When people read the scripture here, they assume that the rich man will not be saved. Then Jesus said to his disciples, assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. It is not hard for them to be saved, but it's hard for them to enter. No va a ser difícil ser salvo, pero va a ser difícil entrar. ¿Por qué? Porque toman y estiman las riquezas naturales más que las riquezas de Dios. Por eso que le es difícil. Las verdaderas riquezas solo se encuentran entrando en el reino de los cielos. True riches are found when you enter into the kingdom of heaven. You know, monetary riches have the potential to distance you from believing in God and from the true riches that God wants you to have. Cristo se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. En lo espiritual, no estamos, porque dice el Señor, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, el Señor no estaba hablando de riquezas monetarias o del Evangelio de la prosperidad. Jesus was not preaching about monetary riches or the prosperity gospel. He was saying, you know what, the Son of Man doesn't have a place to rest his head. So Jesus was speaking about true riches, which is spiritual riches, to be rich in God. That's what God said to the rich man. He said, you fool, today we come for your soul, and you should have been rich with God rather than be rich in other things which are going to be left for others to squander. Entonces el Señor le dijo al rico que estaba amasando riquezas y edificando establos, le dijo, necio, hoy día te vienen a pedir tu alma, ¿y para quién van a quedar todas esas riquezas? Tenías que haber sido rico para con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el joven rico había caminado en los mandamientos. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu,
pues de ellos es el reino de los cielos. Soy pobre en espíritu, pero tengo el potencial de ser rico en Dios. Rico en misericordia, rico en bondad, rich in mercy. Para terminar, Jesús le dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces acá no está hablando que el rico no se salve, pero sí dice que es difícil que entre al reino de los cielos. Entonces, por esa razón de que nosotros debemos entender de que una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. One thing is to be saved, and we are not questioning the fact that we are not saved. What we need to challenge you is that you enter into the kingdom of heaven. Que usted pueda entrar al reino de los cielos, que usted pueda tener verdadera riqueza, que usted pueda volverse como niño, que usted comience a caminar en la voluntad de Dios, completa, no parcial, que usted comience a vivir en la justicia de Dios que es en Cristo por medio de la fe, que usted, su justicia, cuando usted la examine a la justicia de los fariseos, su justicia sea mayor. When you begin to examine your righteousness according to the righteousness of the Pharisees, that your righteousness might be superior and greater than theirs. Que el Señor les bendiga y con la ayuda del Señor en el nuevo año vamos a estar a lo mejor analizando esto un poquito más y viendo también qué es lo que es heredar el reino, qué es lo que es mantenerse fiel. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar para concluir este servicio. Padre amado, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que hemos hablado, predicado, por la palabra que hemos recibido, y te rogamos que podamos nosotros entrar en el reino de los cielos, que no solamente, Dios mío, hagamos aquello que es lo mínimo, sino que nuestra justicia vaya más allá de la justicia que vemos en los fariseos, en los escribas. Que, Dios mío, podamos tener una justicia verdadera que procede de ti, Señor, por medio de caminar en la fe, por medio de caminar y vivir tu palabra. Que caminemos en la voluntad perfecta de Dios. Que podamos comenzar, Dios mío, a entender lo que es la buena voluntad, la voluntad que es agradable y aún más la voluntad completa y madura de Dios. Y también, Señor, te pedimos que podamos ser como niños, porque si no somos como niños, si no somos, Dios mío, inocentes y humildes como los niños, no vamos a entrar en el reino, Señor. Que nuestra riqueza sea una riqueza, Dios mío, de bondad, de misericordia. Una riqueza, Dios mío, que tú tuviste para con nosotros, que Dios en su rica misericordia y bondad nos perdonó de nuestros pecados. Que nuestra riqueza sea la riqueza de Dios. Te damos gracias, Dios mío, por toda esta palabra que nos has dado y te pedimos, Dios mío, que la selles en el corazón nuestro para que podamos entrar en el reino de los cielos. We thank you, Lord, for your word, and we pray that you will seal these truths and revelation in our hearts, that we may enter into the kingdom of heaven. Because in Jesus Christ, our Lord, we pray and thank you. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente.